¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política, una producción en conjunto de Otra Mirada con Nuestra América TV. Estamos como siempre conectados con ustedes para poder conversar y comentar algunos de los hechos que se vienen discutiendo y comentando también en nuestro país. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema importante, el tema del agua potable. Sedapal ha anunciado que este fin de semana se va a producir un corte del servicio de agua en cerca de 22 distritos aproximadamente de la zona sureste de Lima. Esto con la intención de mejorar o continuar con los trabajos de mejoramiento de las tuberías para promover y continuar con el abastecimiento de agua. Sin embargo, esta decisión, esta situación ha generado que se discuta sobre la capacidad que tiene Sedapal para producir o seguir abasteciendo de agua a la ciudad de Lima y se habla nuevamente sobre el tema de la privatización. ¿Por qué? Porque se discute que durante 3, 4 días que se vaya a cortar el agua como máximo, esto es el significado, el símbolo de una mala administración. Es tanto así, es de esta manera en que se está viendo el tema del servicio de entrega de agua potable en nuestro país sobre todo en la ciudad de Lima. Para hablar de ello, estamos ya en contacto con Luis Izarra. Luis Izarra es secretario general de la Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Izarra, ¿cómo está? Muy bienvenido a Mesa Política. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. A Mesa Política, gracias a usted, estimado Francisco. Efectivamente, hay serios problemas con respecto al tema de agua que vamos a conversar en estos momentos. Bien, se está hablando nuevamente y es un tema que se menciona cada vez que Sedapal toma alguna decisión o cada vez que se produce este tipo de situaciones del corte de agua. Ocurrió hace algún tiempo con el aniego que se produjo en San Juan del Lurigancho y se menciona a cada momento el tema de la privatización como una solución, dicen quienes lo promueven o quienes hablan de este tema, a el tema del servicio de agua potable en la ciudad de Lima. ¿Es así esta idea? ¿Cómo están viendo los trabajadores estos avisos, estos pronunciamientos, estas medidas que se están tomando incluso desde el Congreso para impulsar la privatización de Sedapal? Bueno, decirle en primer lugar que en el Perú existen 50 empresas de agua potable. La más grande, la más importante, lógicamente, es la que está aquí en la capital de la República, Sedapal. Pero diversos ministros, desde el año 2011 a la fecha, han venido anunciando la necesidad de privatizar Sedapal, pensando en una salida al problema de recursos económicos. Pero más que la falta de capacidad de Sedapal, nosotros deberíamos, por ejemplo, manifestar de que hay una total incapacidad desde el Ministerio de Vivienda. Vea, hay una ineficiencia en la ejecución del presupuesto público y la corrupción del sector saneamiento. En los tres niveles de gobierno, decía, del año 2011 al 2022, se ha devuelto del presupuesto por no ejecución, se ha devuelto 41 mil millones de soles. 41 mil millones de soles. Y de esto, el Ministerio de Vivienda ha devuelto 17 mil millones de soles. Entonces, aquí hay una incapacidad total en la ejecución del presupuesto público. Pero además, en el tema de la corrupción que la señora ministra, por ejemplo, actual, ha venido denunciando que la corrupción en su sector. Pero no hemos escuchado que haya sancionado a ningún funcionario. Lo que ocurre es que durante todos estos tiempos, sobre pretexto de que en el Ministerio de Vivienda hay técnicos, se vienen reciclando gobierno tras gobierno, ¿no? Pero vienen impulsando una serie de normas para impulsar la privatización. Ya la privatización del agua, digamos, se da con el mayor impulso a través de la norma vigente del sector, el decreto legislativo 280. Pero a pesar de estos cambios, hay pues un fracaso rotundo en lo que significa el manejo de las políticas del sector saneamiento por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Ahora, la ministra Pérez de Cuéllar ha dicho que no se va a cubrir, lo mencionó hace algunos meses, que no se va a cubrir el abastecimiento de agua, ¿no? Porque hay una brecha en infraestructura, porque no hay la capacidad, dice ella, de cubrir este espacio. Pero usted menciona un tema que es importante, el tema de la corrupción y el daño que le ha hecho al sector, sobre todo al sector de saneamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo confrontar esos procesos? ¿Qué cosas se está haciendo incluso desde los sindicatos, de las organizaciones, desde la federación, para plantar cara frente a los hechos de corrupción que le vienen haciendo daño al sector y que pueden afectar, que afectan definitivamente también al servicio de agua potable en el país? Gracias por la pregunta. Mire, en el caso de Sedapal, que es una empresa de agua donde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento nombra o propone el nombramiento casi de la mayoría de los directores, en los últimos meses estuvo descabezada y ya hace poco, en esta semana concretamente, se ha nombrado a un nuevo presidente, al doctor Fernando Gómez Reategui, que es el nuevo presidente directorio de CEAPAL. A él, precisamente, apenas lo nombraron, nosotros le hemos presentado una comunicación donde le hacemos saber nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa CEAPAL actualmente, que está reflejando un déficit económico que superaría los 150 millones de soles. ¿Qué le decimos a él? En primer lugar, señor presidente del directorio, solicite a la Contraloría General de la República y a la Oficina de Control Interno de CEAPAL una auditoría de carácter específico en el periodo comprendido desde el año 2019 y a la fecha en las gerencias más importantes de nuestra empresa. En primer lugar, la gerencia de logística y servicios, la gerencia de recursos humanos, la gerencia legal y regulación y la gerencia de finanzas, debiéndose tener en cuenta el periodo de la pandemia que se inició en el año 2020. Eso le estamos planteando. Yo creo de que, como usted dice, ¿qué es lo que pedimos? Nosotros, durante los últimos años, hemos presentado a la Contraloría General de la República aproximadamente 30 denuncias donde hay indicios de corrupción en diversas áreas de Sedapal. Y lo que estamos pidiendo a la Contraloría que se hagan las investigaciones, asimismo le hemos solicitado al Ministerio Público que intervenga, porque esta situación lleva pues o conlleva a que Sedapal sea una candidata más a la privatización, a pesar de que el 80% de las actividades de Sedapal aproximadamente ya están tercerizadas. Claro, y eso genera una preocupación también respecto al tema de la posibilidad que empresas privadas puedan recibir una parte de la concesión del servicio de agua potable, y esto podría de alguna forma encarecer los costos porque tendrían que cubrir las expectativas de los costos reales, ¿no? Porque entendemos que el servicio de agua potable de alguna forma es cubierto también por los recursos del Estado. ¿Es así? ¿Tendríamos este problema de tener tarifas reales, digamos, en el servicio de agua potable, como ocurre, por ejemplo, con el servicio de energía eléctrica? Bueno, recursos del Estado no reciben las empresas de agua. En el caso concreto, Sedapal no recibe. Por ejemplo, durante la pandemia, las empresas privadas se vieron beneficiadas por préstamos, por facilidades que dio el mismo gobierno. La empresa de agua de Sedapal, a pesar que la principal campaña era lávate las manos y que tuvo que producir una mayor cantidad de agua, no recibió absolutamente un real. Tuvo que disponer de los recursos, de los fondos que tenía para ampliar este servicio. Pero entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que estamos nosotros indicando, ¿no? Que hay necesidad de que, por ejemplo, este sinceramiento de tarifas no sería tal. Mire, ahorita producir agua potable en la planta de la Tarjeta, que es la planta principal, tiene un costo de 0.317 soles. Y la ministra, a través de una ley, ha declarado de emergencia, de prioridad, la construcción de plantas desalinizadoras.
Y actualmente hay una planta desalinizadora aquí en Lima que se llama Provisur. ¿Y sabe cuál es el costo de producción de agua en esta planta? 9.58, 9.15, 9 soles vamos a hablar, de 9 soles. En cambio, el costo Frente a de los casi 40 céntimos que cuesta. 40 céntimos. Eso significa que la producción de agua sería cerca de 28 veces más. Entonces, ahí nomás tenemos una idea de cuánto costaría un metro cúbico de agua. En estos momentos, la agua potable más la conexión de desagüe cuesta un promedio de 1,50 sol, 2 soles vamos a poner. Esto significaría que tendría que subir cerca de 28 veces más. Entonces, por eso es que mientras la empresa pública brinda un servicio donde no está buscando el lucro, no está buscando la ganancia, en cambio la empresa privada va a venir a invertir, sí, lógicamente, pero va a tener que recuperar su capital, va a tener que buscar su ganancia y aparte de eso, utilidades para poder distribuir entre todos sus accionistas. Y con los posibles índices o señales de corrupción que podrían haber, ¿no? Porque ya hemos vivido varias experiencias de privatizaciones o de concesiones, ¿no? Lo del caso Odebrecht, por ejemplo, es un caso palpable de cómo estas empresas grandes pueden de alguna forma incentivar el tema de la corrupción también dentro de los gobiernos, ¿no? Claro, definitivamente todos los procesos no se van a poder transparentar. Hoy en día, por ejemplo, en una empresa pública, usted puede apelar a cualquiera a la ley y saber qué es lo que está pasando, cuál es el costo de una determinada obra, cuál es el procedimiento, ¿no es cierto? Pero porque es una empresa pública y además por ley de transparencia, sí puede usted conseguir esa información. En cambio, la empresa privada va a ser totalmente manejada a su regalado gusto, vamos a llamar esto, ¿no? Porque no se van a transparentar los procesos que van a desarrollar estas empresas. Ujú. Ahora, otro aspecto que también preocupa tiene que ver con la presencia del fenómeno del niño, ¿no? Es un fenómeno que nos cae todos los años, se producen eventos de lluvias o sequías, ¿no es cierto? Y las empresas de agua tienen que hacer, digamos, un poco algunas estrategias para superar esta situación. Tenemos un fenómeno que está presente en este momento, pasamos el Niño Costero hace algunos meses. Estamos pasando por un momento complicado con sequías en donde debería estar lloviendo y con exceso de lluvias en donde debería estar la situación más templada. Y las empresas de agua tienen que hacer también algunas estrategias. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Hay capacidad para poder abastecer del servicio de agua desde las empresas públicas frente a estos fenómenos climatológicos que se están pasando en el país? Mire, en el caso concreto de Ceapal, la ministra dijo de que no había un plan director desde el año 81. Eso no es cierto. Hay un plan director del 2015 al 2044, donde este plan director ha propuesto, ha planteado la ampliación de fuentes de abastecimiento y el programa, este plan consideraba un total de 15 proyectos que incluye proyectos que se plantean ejecutar con iniciativa público-privada y otros con recursos propios. Pero, sin embargo, en el directorio de CEAPAL, en CEAPAL, esos proyectos no cuentan con el presupuesto respectivo, están archivados. Y es por eso de que pasan los gobiernos, pasan los ministros, y lo más fácil es decir, pues sí, esta empresa no cumple, es deficitaria y tal cual, y no han hecho absolutamente nada, ningún cambio. Nosotros lo que estamos planteando es que se impulse, se dé una mayor oportunidad, se dé mayor presupuesto a ese tipo de construcción de proyectos con la finalidad de plantear el tema de una mayor cobertura. ¿Por qué? Como usted ha dicho, va a haber escasez. Pero si la planta desalinizadora ya hemos visto que son 28 veces más, no es una solución a los problemas. Aquí en Lima, en estos momentos, los usuarios del balneario en el sur, donde abastece Provisur, no sienten, vamos a utilizar el término, la pegada de la tarifa, porque esa tarifa es compartida con todos los usuarios de Lima y Callao.
En cambio, vamos a suponer que esta planta de tratamiento la vamos a construir en Chiclayo, ¿no es cierto? Ahí sí van a sentir los efectos del costo real de las tarifas. Igualmente en Tumbes y en Piura, y entonces no van a estar en capacidad de poder cumplir. Entonces, hay un descuido por parte de las autoridades que tienen que ver con el agua, el ANA, y todos aquí, el mismo Ministerio de Vivienda, las empresas prestadoras, porque no han dado un impulso real y verdadero para construir y buscar fuentes de agua que puedan abastecer en el futuro a Lima, y esto tiene que ya de inmediato comenzarse a construir. Ahora, ¿cuáles son las intenciones o las motivaciones políticas que hay en estos llamados a la privatización de Ceapal y en general estos llamados a la privatización de las empresas públicas, ¿no? Porque hace un par de semanas el congresista Cabero ha hablado de la privatización de Petroperú, que tiene que poner sus acciones en la bolsa, ¿no? Para que privados intervengan, etcétera. Y ahora se habla del tema de Ceapal, que como dijimos al inicio de la entrevista, es un tema recurrente cada vez que hay una situación de escasez o de corte de agua o alguna situación complicada. ¿Cuáles son las motivaciones políticas, creen ustedes también desde la Federación, para promover esta andanada de privatización de las empresas estatales? Definitivamente ellos apuestan por un modelo económico neoliberal en donde, digamos, el Estado no pueda tener ningún tipo de participación. Vea, hablando de lo que ocurrió en Lima hace algunos años, seguramente usted recordará que hubo un corte muy parecido a lo que va a ocurrir en las próximas horas, y la botella de agua de medio litro en los supermercados se vendía hasta 5 soles. Ahora, en el tema de la privatización, no es que hablemos en teoría, que nos opongamos por oponernos, ¿no? Aquí en el Perú ya ha habido un ejemplo claro y concreto de lo que ha significado la privatización. La empresa de agua potable de Tumbes se privatizó en el año 2005, cuando era ministro el señor Carlos Brus. Y esta empresa fue devuelta por los operadores privados porque fracasaron en el año 2018. Estuvo privatizada 3 años, 13 años, y pasó por 3 operadores internacionales, los cuales se fueron adeudando una gran cantidad de dinero que ha tenido que asumir el Estado. En segundo lugar, tuvieron deudas también con los trabajadores que ha tenido que asumir el Estado. Y vea, en el contrato de concesión se comprometieron a 7 cosas. Una de ellas era instalar puntos de agua, no conexiones domiciliarias, sino puntos de agua en los asentamientos humanos que no tenían agua. Otra era aumentar la cobertura del servicio. Y también estaba el incremento de tarifas. Eran en total 7 compromisos que asumieron. De esos 7 solo cumplieron uno. ¿Y sabe cuál es? El incremento de tarifas, que se incrementó en un 300%. Entonces, de tal manera de que es una preocupación, ¿no? O sea, como ya dijimos hace un momento, el operador privado lo primero que va a ver es cuánto va a ganar. Y ahí no va a haber que un control de las audiencias públicas, por ejemplo, cada vez que se van a incrementar las tarifas, sino cada vez que suba el índice del índice de precios al consumidor, automáticamente las tarifas se van a reajustar. Entonces, esta es una preocupación grande porque quienes están realmente en el Ministerio de Vivienda, los ministros, no representan al común de la gente. Creo de que esta es una gran oportunidad que, si realmente la ministra quiere hacer reformas en el sector vivienda, construcción y saneamiento, fundamentalmente en el sector saneamiento, tiene que convocar a los interesados, porque vea, las normas que se están impulsando o los cambios que se están impulsando en estos momentos en el Ministerio de Vivienda solamente son entre ellos. No se ha convocado a los usuarios, no se ha convocado a los trabajadores, no se ha convocado a los especialistas, tampoco a los alcaldes, que en la práctica son quienes están a cargo, según las normas, de la regulación del sector saneamiento, ¿no? Entonces, nosotros pedimos que se convoque a la más amplia cantidad de personalidades a fin de los cambios que debe ejecutarse en el sector.
lo cual parece haberse convertido, lamentablemente, en una costumbre de este gobierno, amparado también por el Congreso, de discutir temas solamente entre ellos, ¿no? Con los grupos de interés, digamos, y no necesariamente con todos los participantes, como en este caso usted ha mencionado, los trabajadores y los usuarios, que finalmente también debemos tener algún tipo de voz en este proceso. Bien, Sí, don Luis Izarra. definitivamente, Sí. ¿no? Si efectivamente vea, son cuatro burócratas eliminados que no hacen las leyes pensando en el pueblo, en los usuarios, sino pensando en lo que le dice el ministro o la ministra. Bueno, fuese que piensa un momento en el pueblo, no, hacen pensando en lo que la ministra está pensando y muchas veces los ministros, es normal, desconocen realmente lo que está sucediendo en las diversas empresas de agua. Finalmente, ¿hay alguna medida, alguna acción que estén pensando ustedes para precisamente hacer este llamado para que se convoque a los trabajadores, a los usuarios a participar de estos procesos? Sí, vea, nosotros somos parte de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Hemos puesto de manifiesto al Consejo Directivo Nacional y a la Asamblea Nacional de Delegados. También la CGTP es parte de la Asamblea Nacional de los Pueblos. Y nosotros, por la diversidad de sindicatos que tenemos a lo largo y ancho del país, venimos planteando a los diversos frentes de defensa para que nos movilicemos en defensa del carácter público de las empresas de agua. Pero apostamos no por el statu quo, apostamos por empresas modernas, eficientes, con responsabilidad social, por servicios públicos de calidad. Por eso es que hacemos alianzas con los usuarios, porque en las empresas donde no se respetan los derechos de los usuarios, tampoco se respetan los derechos de los trabajadores. Y queremos también pedir al gobierno que de una vez por todas elimine la tercerización. Vea, Sedapal tiene cerca de 9,000 trabajadores tercerizados, que ganan la tercera parte de lo que gana un trabajador de una empresa, de la misma empresa, que hacen las mismas funciones. Y entonces hay un decreto supremo que todavía está vigente, que no ha sido derogado, que es el decreto supremo 001, que habla de que no se puede tercerizar la actividad principal, el núcleo del negocio. Entonces pedimos digamos, que se ponga en ejecución eso. Sedapal hace caso omiso. Fue la empresa pública que incluso presentó una acción popular en contra de este decreto supremo. No entendemos. Sedapal es parte del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Trabajo da esta norma y entonces es gobierno contra gobierno. Entonces cada quien tiene su chacra, ¿no? Entonces, por eso agradezco la oportunidad que ustedes nos brindan, porque son pocos los medios de comunicación que nos permiten dirigirnos al pueblo y que, digamos, se difunda que el tema del agua no se puede convertir en una mercancía, porque uno puede prescindir del teléfono y va a vivir, puede prescindir de la energía eléctrica y va a vivir, pero no podemos prescindir del agua. Ya tenemos preocupación por lo que va a ocurrir en estos días, solamente 24 horas. Fíjese qué sería si permanentemente no tenemos agua, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros decimos que se cumple el artículo 7 de la Constitución, donde dice que el agua es un derecho humano y que todos los peruanos y peruanas tenemos el derecho a acceder a ella en agua lo suficientemente potable y de calidad, ¿no? Muy bien, señor Izarra, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por este diálogo y por un poco ponernos al día también de lo que está haciendo el trabajo que se está haciendo desde el sindicato, desde la federación, para precisamente poder proteger el derecho de todos, de todas las personas, el derecho al agua, que es un derecho básico y fundamental. Luis Izarra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado, estuvo con nosotros. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias a usted. Y recuerden, amigos, amigas, que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, a través de las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra América TV. Nos encontramos en una próxima edición de Mesa Política.